Hola. Hoy nos adentramos en un universo complejo y la verdad a menudo polarizante. La medicina tradicional china, la MTC. Hola. Hemos revisado un montón de material como si fuera una guía muy detallada sobre esta práctica. Sí, Para millones es una sabiduría ancestral. Para otros, bueno, un campo lleno de interrogantes científicos. totalmente. Nuestra tarea aquí es extraer lo esencial. Ver sus conceptos, su historia real, sus terapias más conocidas y, claro, las controversias, que son intensas. Vamos a explorar qué hay detrás de todo esto. Efectivamente, estamos ante un sistema que, bueno, bebe de filosofías antiguas, sí, pero cuya forma estandarizada actual, la que llamamos MTC, es en gran medida una creación del siglo XX. Ah, interesante. Sí, combina ideas como el yin y el yang con siglos de observaciones y un conjunto de prácticas, ¿no? Desde hierbas hasta agujas. Pero es crucial no confundir la enorme diversidad histórica de prácticas médicas en China con esta versión moderna y sistematizada, Claro. que a menudo choca, la verdad, con los criterios de la medicina basada en la evidencia. Precisamente eso vamos a analizar a fondo. ¿Qué es realmente hoy? ¿De dónde surge esta versión moderna? ¿Qué busca tratar? Y sobre todo, ¿por qué genera debates tan encendidos? Empecemos por lo básico. ¿Qué abarca la MTC hoy en día? Principalmente hablamos de un conjunto de prácticas. A ver, las más conocidas son la fitoterapia, o sea, el uso de plantas medicinales y otras sustancias. Ajá, La acupuntura, con sus agujas. El masaje tuiná, ejercicios como el qigong y la dietoterapia. vale. Y en el núcleo de su filosofía están conceptos como el chi. El famoso chi. Eso es, a menudo traducido como energía vital. Y los meridianos, que serían como canales por donde supuestamente fluye ese ki. Y aquí es donde la cosa se pone interesante desde el principio, ¿no? Porque esa idea del ki y los meridianos, que es central en la MTC, pues no cuenta con evidencia científica sólida que demuestre su existencia real. Exacto. Ahí está uno de los puntos clave de fricción con la biomedicina. Entonces, ¿cómo se explica el funcionamiento del cuerpo según esta visión, si no es por anatomía o fisiología como la entendemos? Bueno, la MTC se centra más en el equilibrio funcional, en cómo interactúan las distintas partes y procesos del cuerpo, más que en la estructura anatómica pura y dura como hace la medicina occidental. Vale, más en la función. Sí. Utiliza marcos conceptuales como el yin y el yang, esas dos fuerzas, bueno, principios opuestos pero complementarios que deben estar en armonía. Piensa en frío-calor, reposo-actividad, ese tipo de dualidades. Entiendo. También está la teoría de las 5 fases o elementos: madera, fuego, tierra, metal, agua. Y esto conecta órganos, entendidos más como sistemas funcionales, los Zangfu. Ah, los zangfu. Eso es, los conecta con estaciones, emociones, sabores. Es un mapa complejo de correspondencias, la verdad. Vaya. La salud, para la MTC, es el equilibrio dinámico de todo esto. Y la enfermedad, pues un desequilibrio, un patrón de desarmonía. A menudo se vende la MTC como una tradición inmutable, ¿no? De miles de años. Hay textos muy antiguos como el Huangdi Neijin, el canon interno del emperador amarillo, de hace más de 2000 años. Cierto, las raíces son profundas. Hay prácticas médicas rastreables hasta dinastías muy, muy antiguas. Existen textos clásicos fundamentales y figuras históricas clave. Eso es innegable. Pero, Pero, y aquí viene una de las grandes claves que a menudo se pasa por alto, muchos historiadores señalan que la MTC estandarizada actual, la que se enseña y se exporta, es en buena medida una construcción del siglo XX. una construcción del siglo XX. Eso choca bastante con la imagen milenaria que se suele tener. Exacto. Fue durante el gobierno de Mao Zedong, a partir de los años 50, cuando se seleccionaron, simplificaron y sistematizaron diversas tradiciones locales. El objetivo: crear un sistema unificado, accesible y sobre todo con una fuerte carga de identidad nacional. O sea, hubo una intención política clara. Clarísima. Y lo curioso es que, según testimonios como el de su médico personal Li Disui, Mao la promovió por razones políticas y pragmáticas para extender algún tipo de sanidad a las masas rurales, los famosos médicos descalzos, pero él mismo no confiaba en su eficacia. No me digas. Prefería la medicina occidental para él. Es una paradoja, sí. Vaya tela. La política dando forma a lo que percibimos como tradición.
Totalmente. Y esa idea de una medicina china única e inmutable a lo largo de milenios es considerada un mito por historiadores como Nathan Sibin. Un mito. Sí, argumentan que lo que realmente existió fue una pluralidad de prácticas médicas, a menudo locales, a veces en competencia y siempre en constante evolución. La MTC moderna es una selección y reinterpretación de partes de esa diversidad histórica. Entiendo. Incluso conceptos básicos como la idea de cuerpo, el Shen, no equivalen exactamente a nuestra visión biomédica. Integra de forma mucho más explícita la mente y las funciones. Entendido. Es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Vayamos a las prácticas concretas. Hablemos de la fitoterapia, el uso de remedios. Sabemos que usan muchas plantas, pero también minerales y partes de animales. Y aquí entramos en un terreno muy delicado. Muy delicado y muy grave, sí. Una de las sombras más oscuras de la MTC contemporánea es el uso de partes de animales en peligro crítico de extinción. Uf, Hablamos de cuernos de rinoceronte, huesos de tigre, escamas de pangolín, bilis de oso extraída en condiciones terribles en granjas. La demanda de estos productos, aunque no es exclusiva de la MTC, está fuertemente impulsada por ella. claro. Y alimenta un mercado negro que es devastador para la biodiversidad. Es un problema ético y de conservación de primerísimo orden. Es fundamental señalar eso. Más allá de esta cuestión ética, que es gravísima, ¿qué sabemos de la eficacia y seguridad de las fórmulas herbales en general? A ver, aquí el panorama es mixto y complejo. Por un lado, la investigación científica rigurosa sí ha validado algunos remedios tradicionales. El caso más famoso es el de la artemisina. Ah, sí, el del Nobel. Exacto. Extraída de la planta Artemisina annua, el Qinghao, la científica china Tu Youyou recibió el premio Nobel por aislarla y demostrar su poder contra la malaria basándose en textos médicos antiguos. Un ejemplo claro de que algo puede haber. Sí. Y otro ejemplo es el trióxido de arsénico, una sustancia tóxica tradicional que, investigada a fondo, se ha convertido en un tratamiento eficaz para un tipo de leucemia. O sea que la tradición puede contener pistas valiosas, pero requiere esa validación científica moderna, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Pero, y esto es importante, estos éxitos son la excepción, no la regla. Ah, La realidad es que para la gran mayoría de las fórmulas herbales de la MTC, la evidencia científica de alta calidad sobre su eficacia es escasa, inconsistente o directamente inexistente para muchas de las dolencias que pretenden tratar. vale. Y lo que es más preocupante, existen serios riesgos de seguridad. ¿Riesgos como cuáles? ¿De qué tipo? Pues varios. Primero, la toxicidad intrínseca de algunas plantas usadas tradicionalmente. El acónito, por ejemplo, o la alistolochia, que se ha relacionado con fallos renales graves y cáncer. Uf, eso es serio. Muy serio. Segundo, la contaminación frecuente de los preparados. Hablamos de metales pesados, como plomo o mercurio, o con pesticidas. No siempre hay buenos controles de calidad. Ya. Y tercero, un problema muy extendido, la adulteración fraudulenta, Adulteración. ¿Qué quieres decir? que añaden, sin declararlo en la etiqueta, medicamentos convencionales potentes a productos que se venden como naturales o herbales. Anda. Sí, antiinflamatorios, corticoides, para que parezca que el remedio funciona rápido. Y esto puede causar efectos adversos graves e interacciones peligrosas con otros medicamentos que esté tomando la persona. Vaya panorama. Complicado, entre potenciales beneficios muy puntuales y riesgos bastante reales y extendidos. Así es. Pasemos a otra práctica estrella, la acupuntura. Las agujas en puntos específicos para, según la teoría, regular el flujo de chi. ¿Qué dice la ciencia aquí? Que también hay mucho debate. Muchísimo. La acupuntura es probablemente una de las áreas más investigadas y, sí, más debatidas. Los resultados son bastante contradictorios, la verdad. ¿En qué sentido? Pues, por un lado, algunas revisiones de estudios sugieren que puede ser útil para ciertos tipos de dolor crónico, como el lumbar, o para aliviar algunos síntomas relacionados con el cáncer o sus tratamientos, como las náuseas. Vale. Y en algunos de esos estudios parece superar a veces a los tratamientos simulados o placebo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? He leído que otros estudios importantes concluyen que no hay diferencia real entre la acupuntura en puntos específicos y la acupuntura falsa o simulada, pinchando en cualquier sitio, vamos. Correcto. Esa es la otra cara de la moneda y el núcleo del debate.
Muchas revisiones sistemáticas y análisis críticos, algunos muy potentes, concluyen que los efectos beneficiosos observados podrían deberse en gran medida al potente efecto placebo. ¿Ah? El placebo. Sí, y a todo el contexto terapéutico, la atención del terapeuta, las expectativas del paciente, el ritual del tratamiento en sí, más que a una acción específica de las agujas sobre los supuestos meridianos o el chi. O sea que... O sea que pinchar en los puntos correctos según la teoría MTC no parece ser consistentemente mejor que pinchar en puntos aleatorios o incluso usar agujas falsas que no penetran la piel. Entonces, la pregunta es, ¿funciona, pero no se sabe bien por qué? ¿O funciona como un placebo muy elaborado? ¿O una mezcla? Tradicional, la de que actúa desbloqueando el chi en los meridianos, no tiene respaldo científico. Entendido. Y otro dato interesante, la acupuntura que conocemos hoy, con esas agujas finísimas de acero inoxidable, también parece ser un desarrollo bastante moderno, estandarizado en el siglo XX. No es exactamente igual a lo que se hacía hace siglos. Vaya, otro elemento moderno en la tradición. ¿Y la seguridad? ¿Es seguro ponerse agujas? A ver, si la realiza un profesional cualificado, que use agujas estériles de un solo uso y sepa lo que hace, generalmente se considera segura. Vale. Pero existen riesgos, aunque raros, si no se aplica correctamente. Infecciones, lesiones en nervios u órganos, neumotórax. Por eso la cualificación es importante. Claro. Y además de hierbas y agujas, hay otras técnicas como el masaje tuiná, el ejercicio qigong, las famosas ventosas o el raspado de la piel llamado gua sha. Sí, forman parte del arsenal terapéutico de la MTC. La evidencia científica sobre su eficacia específica para distintas condiciones también es variable y a menudo bastante limitada o basada en estudios de baja calidad. El Qigong, por ejemplo, como ejercicio suave, puede tener beneficios generales para la salud, pero atribuirlo a la manipulación del chi es otra cosa. Entendido. Cambiando un poco de enfoque, ¿cómo entiende la MTC la enfermedad? Hablamos antes de desequilibrio, de patrones de desarmonía. Exacto. La enfermedad no se ve tanto como una entidad fija, como hacemos en Occidente con diabetes o artritis. Se ve más como un patrón de desarmonía subyacente, que llaman Cheng. Cheng. Sí. El diagnóstico busca identificar ese patrón específico en esa persona concreta en ese momento concreto. Es muy individualizado. O sea que una misma enfermedad occidental, digamos, una migraña, podría corresponder a varios patrones MTC distintos. Exactamente. Y al revés, un mismo patrón MTC podría manifestarse con síntomas diferentes en distintas personas. El foco está en el patrón funcional alterado, no solo en el síntoma o la etiqueta de la enfermedad. ¿Y cómo identifican ese patrón? Mencionaste antes la lengua y el pulso de formas muy particulares. Esos son dos de los métodos diagnósticos más característicos. Sí, forman parte de los llamados 4 pilares del diagnóstico MTC. 4 pilares. Sí, inspección, auscultación y olfacción, interrogación y palpación. A ver, La inspección incluye observar al paciente en general, su aspecto, su color y muy especialmente la lengua. Se mira el color del cuerpo de la lengua, su forma, si tiene grietas y sobre todo la capa que la cubre, la saburra. Cada aspecto se correlaciona con diferentes desequilibrios u órganos funcionales. curioso lo de la lengua. Mucho. Luego está la auscultación y olfacción. Escuchar sonidos corporales, la voz, la respiración e incluso oler olores corporales. La interrogación es clave. Se pregunta muy detalladamente sobre todos los aspectos de la vida y los síntomas del paciente, desde el sueño y la digestión, hasta las emociones y el estrés. Un interrogatorio a fondo. Sí, muy holístico. Y finalmente la palpación. Aquí entra el famoso diagnóstico del pulso. ¿Ah, sí? Se siente el pulso en varias posiciones de la muñeca, a diferentes profundidades, analizando cualidades muy complejas. Si es rápido, lento, fuerte, débil, tenso, resbaladizo. Cada cualidad se asocia a un patrón. Y también se palpan otras zonas, como el abdomen o puntos dolorosos. Suena tremendamente complejo y, me imagino, muy dependiente de la habilidad y la interpretación del practicante, ¿no? Desde luego, requiere mucha formación y experiencia. Y sí, hay un componente subjetivo importante en la interpretación de todos esos signos para llegar a un patrón de diagnóstico. Un área que a veces se menciona es la salud de la mujer, lo que llaman Fuji.
¿Había alguna particularidad en cómo se abordaba? Históricamente sí, y reflejaba claramente las normas culturales de la época en China. La modestia femenina, por ejemplo, dificultaba a veces el examen físico directo o incluso la conversación franca sobre ciertos temas. Claro, me imagino. Se dice que a veces se usaban muñecas de marfil o madera para que las mujeres de clase alta señalaran dónde tenían el problema, sin necesidad de desvestirse o hablar directamente con el médico varón. Qué curioso. Conceptualmente, la salud femenina estaba muy ligada a la menstruación, la fertilidad y el posparto, y se relacionaba principalmente con el buen funcionamiento del sistema funcional del riñón, que se considera fuente de energía vital y esencia reproductiva, y con la sangre, el sue, más que con el útero como órgano aislado. Entiendo, el riñón como centro funcional, no solo el órgano. Exacto. Y la práctica del Soyoefi, ese mes de reposo y cuidados especiales posparto, es un ejemplo muy claro de cómo la cultura y la teoría médica se entrelazaban para proteger la salud materna y reponer la energía y la sangre supuestamente perdidas durante el parto. Muy interesante esa perspectiva cultural. Volvamos a las controversias generales. Hemos tocado varias, pero si tuvieras que resumir las críticas principales desde la ciencia. A ver, la principal crítica, la más fundamental, es la acusación de pseudociencia. ¿Por qué? Porque se basa en conceptos como el Qi, los meridianos, el yin-yang, los 5 elementos, que son constructos teóricos, filosóficos, pero que no han podido ser demostrados empíricamente. No hay evidencia objetiva de su existencia física. Vale. Falta de base científica para los conceptos centrales. Eso es. Y luego está la falta de evidencia sólida y consistente para la eficacia de muchas de sus terapias, cuando se evalúan con los estándares rigurosos de la investigación clínica moderna. Los estudios controlados, aleatorizados, las revisiones sistemáticas. Exacto. Para muchas aplicaciones, los estudios son de baja calidad, tienen resultados contradictorios o no muestran beneficios más allá del efecto placebo. Y eso sin olvidar los problemas de seguridad que ya comentamos. Y la inclusión de la MTC en la clasificación de enfermedades de la OMS, la CIE 11, generó muchísimo revuelo, ¿verdad? Recuerdo leer sobre ello. Muchísimo, sí. Fue en 2019. La OMS incluyó un capítulo sobre patrones diagnósticos de la medicina tradicional, incluyendo la MTC. Y esto fue duramente criticado por la comunidad científica internacional. ¿Por qué tanta crítica? Porque se vio como una legitimación indebida de un sistema que carece, en gran parte, de validación científica. Se temía que diera una falsa apariencia de respaldo científico. Y la OMS tuvo que salir al paso, ¿no? Sí. La OMS tuvo que aclarar que su inclusión era principalmente para fines estadísticos, para poder recopilar datos sobre cómo y dónde se usa la MTC en el mundo, pero que no suponía un respaldo a su validez científica ni a la eficacia de sus tratamientos. Pero bueno, la controversia sigue ahí. ¿Y qué pasa dentro de China? ¿Hay unanimidad o también hay debate? No, no hay unanimidad, aunque no siempre trascienda fácilmente, aunque el gobierno chino actual la promueve intensamente como un tesoro nacional y parte de su poder blando, cultural y económico. Claro, la exportan mucho. Exacto. Pero también ha habido y hay voces críticas internas, filósofos, científicos, médicos, que piden un enfoque más basado en la evidencia y cuestionan su lugar predominante o acrítico en el sistema sanitario público. O sea que el debate existe también allí. Existe, sí. Y a nivel global su estatus varía enormemente. Desde una fuerte integración en sistemas de salud en algunos países asiáticos hasta su consideración como medicina complementaria o alternativa en Occidente. Con niveles muy dispares de regulación, de licencias, de cobertura por seguros. Exacto. Un panorama muy heterogéneo. Bien. Después de este recorrido tan completo, ¿con qué nos quedamos? Está claro que la medicina tradicional china es un fenómeno increíblemente complejo. No es blanco o negro. Para nada. Es una mezcla de filosofía antigua, prácticas empíricas desarrolladas durante siglos, una fuerte influencia política en su forma moderna, un valor cultural innegable para millones de personas, Sí. pero también, y esto es crucial, un objeto de debate científico constante y con problemas éticos muy, muy serios, sobre todo el impacto terrible en la fauna salvaje. La palabra clave es matices. No se puede dar una respuesta simple de si funciona o no funciona. Hay que diferenciar. Diferenciar, ¿qué exactamente? Pues mira, hay que separar las raíces históricas diversas de la estandarización moderna, que es una cosa muy concreta. Hay que reconocer los éxitos puntuales que han sido validados por la ciencia, como la artemisinina. Son importantes. Claro.
Pero también hay que analizar críticamente la evidencia para cada terapia y cada dolencia. Y la verdad es que a menudo esa evidencia es débil, inconsistente o apunta a efectos inespecíficos o placebo. Ajá. Hay que admitir que sus conceptos centrales, el ki y los meridianos, carecen de base científica demostrable hoy por hoy. Y fundamentalmente no se pueden ignorar los riesgos reales. Riesgos de toxicidad de algunas hierbas, la contaminación, la adulteración con fármacos y el gravísimo problema del tráfico de especies en peligro. Exacto. Esos riesgos son innegables y tienen que estar sobre la mesa en cualquier discusión seria sobre la MTC. No se pueden obviar por respeto cultural ni por nada. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, para la sociedad? Nos deja con una pregunta de fondo bastante peliaguda, me parece, especialmente en un mundo que busca integrar distintas formas de cuidar la salud. ¿Cuál dirías que es esa pregunta? Pues, ¿cómo equilibramos el respeto cultural hacia tradiciones tan arraigadas como esta, que son importantes para millones de personas, con la exigencia de evidencia científica sólida y, sobre todo, con la protección de la salud pública y la protección del planeta? Es la gran pregunta, sí. ¿Qué nivel de prueba debemos pedir a estas prácticas? Considerando tanto los beneficios que la gente percibe, sean específicos o contextuales del propio acto terapéutico, como los riesgos demostrados que acabamos de comentar. Es el gran dilema. No hay respuestas fáciles, desde luego, y probablemente requiera enfoques diferentes para distintas prácticas, para distintas situaciones. Pero siempre, con transparencia, con rigor en la evaluación de lo que funciona y lo que no, y con una fuerte conciencia ética. Sin duda, una cuestión compleja que da para pensar mucho más allá de nuestra conversación de hoy. ¿Cómo navegar esas aguas? Exacto. Da para darle muchas vueltas.